hermanos. Alguien entre nosotros pregunta, ¿son los pastores o el pastor encargado de decidir absolutamente cada decisión, por mínima que sea, en cada ministerio en la iglesia? ¿O cuál es el balance ahí? ¿Es solo la doctrina? ¿Cómo el pastor debe manejarse en ese sentido, hermanos? Esa es la importancia de trazar las líneas claras. Un pastor debe ejercer autoridad que Cristo le da dentro de las cosas que Cristo le dio. Y la iglesia debe cumplir con sus responsabilidades dentro de los límites que Cristo le dio. He recibido a veces llamadas de hermanos de diferentes lugares, ¿verdad? Haciendo preguntas, pastor, ¿qué piensa de tal cosa? Y una de las preguntas que una vez me hicieron fue, el otro día al pastor se le ocurrió que va a hacer la cena del Señor por la tarde y que va a poner otro sermón por la tarde. Y yo le dije, vamos a ponerlo a la votación de la iglesia a ver qué piensa, porque a esa hora a mí me da sueño y yo no puedo escuchar bien el sermón. Yo tuve que con mucho amor y mucha templanza decirle, mi hermano, estás bien desubicado. Y la pregunta que estás haciendo está llena de tanta carnalidad que no estás hablando como habla un creyente. El determinar horarios para el culto, el convocar al pueblo de Dios a adorar, es responsabilidad de los pastores. Los pastores, como sabios hombres de Dios, debemos ser conscientes con los hermanos. Y entonces buscamos horarios sin caer en el hecho de decir, vamos a hacerlo fácil para que nadie, tenemos que hacerlo considerando. Si tenemos una iglesia que tiene niños pequeños, que tiene ancianitos, si tenemos una iglesia de que los hermanos que vienen de diferentes lugares, todo eso afecta lo que nosotros guiamos a la iglesia con respecto a los cultos o los horarios. Hay iglesias que hacen cultos como la nuestra, que empieza 9:30 de la mañana la escuela dominical, terminamos y luego en la tarde, 6 de la tarde los volvemos a convocar, pero mi ciudad no es Los Ángeles. Mi ciudad, de hecho, no se parece en nada a Los Ángeles. La gente está en 10 minutos en el templo. O en 15 minutos, vamos a decir el más exagerado, en 20. Eso no es nada. Pero si alguien viene, como he escuchado de muchas iglesias, que tienen que venir de otro estado, de otra ciudad, a 2 horas de viaje, por supuesto que la sensibilidad y la guía pastoral tiene que decir, oye, vamos a hacer nuestro culto y vamos a hacer esto, vamos a almorzar todos juntos y luego el culto lo vamos a hacer inmediatamente después del almuerzo para que los hermanos tengan tiempo de volver. Y así cumplimos con el principio de honrar al Señor, vivir juntos el día de reposo. Todo eso tiene que ver con la sabiduría que se necesita como pastor. En eso no se necesita que la iglesia vote para saber si eso es lo que Cristo quiere. Así que el pastor tiene autoridad en esas cosas. El pastor tiene autoridad para poder confrontar, hablar, marcar, llamar la atención de alguien sin necesidad de que tenga que pedir disculpas por eso. Los pastores tienen autoridad. Ahora, ¿qué cosas no se le permiten al pastor hacer unilateralmente? Un pastor no puede poner a otro pastor. El pastor lidera el proceso. El pastor es el que considera ahora es el tiempo en el que podemos llevar a cabo este proceso. La iglesia tiene que participar y finalmente el pastor dice, entonces vamos a ordenar a este hombre al ministerio. Eso es responsabilidad del pastor donde la iglesia participa. Lo mismo con la disciplina eclesiástica. Yo no puedo decirle a alguien, tú ya no eres miembro de la iglesia. Porque para que alguien no sea miembro de la iglesia, tiene que haber sido juzgado como alguien, como explicaba el pastor Eduardo, alguien que ha cometido un pecado, verdadero pecado, no está arrepentido y después de escuchar a la iglesia llamándole, simplemente no hay respuesta. Cuando eso pasa, entonces la iglesia dice, no se arrepiente. El pastor golpea la mesa como un juez diciendo, veredicto, gentil y publicano. Pero no lo puede hacer saltándose del principio al final. Tiene que pasar por la participación de la iglesia. Sin embargo, los pastores tenemos la autoridad para empezar estos procesos y para terminarlos. No para poder decidir por la iglesia o simplemente utilizar y decir la iglesia esto es lo que piensa sin preguntarle a la iglesia. Pero empezamos y terminamos los procesos. Convocamos al pueblo. Podemos convocar reuniones de miembros. Podemos establecer, si creemos que es bien para la salud de la iglesia, hacer un culto de oración en la semana.
Ese tipo de cosas son cosas que pertenecen a la autoridad de los pastores. Entonces, en eso no se necesita votación, sino una sumisión de parte de la iglesia a saber que esa es la forma en la que se llevan las cosas en este templo. Sí, la Confesión de Londres dice que los oficiales, específicamente los pastores, son apartados para la particular administración de las ordenanzas y la ejecución del poder o el deber que Cristo les confía. Es decir, los pastores tienen autoridad ministerial para hacer las cosas que Cristo ha llamado a la iglesia a hacer. Ellos son los que dirigen cómo se hace el culto, cómo se debe aprender, cuál es la doctrina que debe seguir la iglesia. Pero el pastor no tiene autoridad para decir cómo se va a gastar el dinero de la iglesia. No tiene autoridad para decir, bueno, vamos a botar esa pared y vamos a construir, vamos a gastar este dinero para hacer esto. Ese poder no le es otorgado a él solo. Ese es el poder que se le da a la iglesia. Tampoco el pastor tiene autoridad para ir más allá de la conciencia y la libertad cristiana. El pastor Jorge y yo ayudamos a unas iglesias en otro país en donde el pastor hasta decidía con quién podía ser novio alguien, a quién podía cortejar un varón. Eso no es, eso es autoritarianismo. Sí. Eso no es el poder que Cristo le ha dado al pastor. Entonces el pastor tiene una autoridad y un ministerio que ejercer, pero él no debe, hay cosas que él no está autorizado para hacer en la iglesia, ni en las vidas de los creyentes.